el compliance se puede enfocar a distintos ámbitos en la actividad cotidiana de una organización. En este caso, bueno, me voy a concluir con el tema del compliance ambiental, que, bueno, obviamente, como su propio nombre lo indica, tiene que ver con medio ambiente, es decir, con las cuestiones medioambientales en la interacción del funcionamiento y de las actividades cotidianas de una organización. En el compliance ambiental en nuestro país, el marco jurídico que regula el derecho ambiental básicamente se hace derivar de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente, que es la famosísima LEGEPA. La LEGEPA es la que establece prácticamente los parámetros de cumplimiento en cuestiones de impacto ambiental, de riesgo ambiental y de emisiones a la atmósfera. En esta legislación también lo que se establece en la LEGEPA es que la acción para iniciar una denuncia penal o más bien faculta, o creo que la expresión correcta en el mundo de los abogados es que legitima tanto a las autoridades medioambientales en los 3 niveles de gobierno como a cualquier particular para formular una denuncia por la comisión o por la probable comisión de algún delito de esta naturaleza. Y bueno, lo que viene también a establecer es la distribución de a quién le corresponde de los 3 niveles de gobierno legislar y qué tipo de cuestiones son las que les corresponden, ¿no? Entonces, establece cuestiones, me parece, las que tienen que ver con impacto ambiental, parámetros de cumplimiento, evidentemente, también cuestiones de riesgo ambiental y de temas de emisión a la atmósfera, que obviamente tiene que ver también con cambio climático, pero bueno, sabemos hoy en día que existe una ley de cambio climático también, que va a regular todo el tema de la forma en la que se va a hacer la transición a energías limpias que sean sostenibles y obviamente darle sustentabilidad a las actividades comerciales en nuestro país. Posteriormente tenemos la Ley General para la gestión integral de residuos, la que conocemos en el argot de los abogados como la LEGEPEGIR, que es la que establece la regulación del manejo, tratamiento y en caso de cuestiones de riesgos de que ocurra un accidente relacionado con el manejo de los residuos y la contaminación del suelo, ¿no? Esta LEGEPEGIR lo que va a hacer es establecer la forma en la que se va a dar el tratamiento de los residuos y la forma en la que se va a mitigar y se va a buscar solventar o compensar en dado caso alguna contaminación que ocurra de algún vertimiento o afectación del suelo. Concretamente el compliance ambiental, vamos a decirlo, la génesis o la raíz en nuestro país está contenida en una legislación relativamente nueva que se denomina la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece los distintos tipos de responsabilidad que pueden existir por parte de las organizaciones. De hecho, establece un marco diferencial entre la responsabilidad subjetiva, cuya sanción o cuya forma de hacer frente a la responsabilidad es establecer medidas de restauración del medio ambiente, o bien establece una responsabilidad objetiva que tiene que ver con, independientemente que exista esta voluntad por parte de alguien de llevar a cabo o no el daño al medio ambiente, tiene que darse una compensación y obviamente también establece sanciones económicas. Como lo expuso en la anterior plática, es importante decirles que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establecen atenuantes y excluyentes incluso de responsabilidades para ciertos tipos de ilícitos relacionados con el medio ambiente, cuando exista un programa de compliance, cuando existan lo que se le denominan debidos controles que se puedan demostrar en algún procedimiento de los que se puedan desprender por parte de las autoridades relacionadas, facultadas con el cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Y de esta forma nos parece bastante atractivo o atendible el hecho de que uno de los principales beneficios que conlleva una organización, la implementación de un programa de compliance en materia ambiental con un enfoque penal, es que evidentemente pues se disminuyen o se atenúan
las consecuencias que pudieran darse para una organización en caso de que se detecte algún daño al medio ambiente. Me gustaría ahorita entrar a la parte de la categorización de los riesgos, porque creo que esto tiene que ver mucho con la forma en la que se va a poder diseñar el programa de cumplimiento, de compliance o cumplimiento ambiental. Es que la base o el punto de partida, obviamente para este programa tiene que ver con el cumplimiento normativo, pero eso únicamente va a ser nuestra base. Posteriormente ya se tiene que dar lo que platicábamos de los 3 pasos, ¿no? Identificar un riesgo, elaborar los mecanismos o herramientas con los que se van a atender estos riesgos. Entonces, yo creo que ahorita estando en este segundo momento de cómo se elaboran los programas de compliance, partiendo de la noción general al ámbito del medio ambiente, las organizaciones tienen que identificar, tienen que clasificar o categorizar cuáles son aquellos riesgos a los que se encuentran involucrados su actividad cotidiana. De esto surge obviamente 2 tipos de riesgos, los que tienen que ver, los que son poco probables de los probables, y de los que son con una incidencia o con una trascendencia, con una consecuencia grave, es la expresión que quería utilizar, una disculpa, y esos son justamente en torno a los cuales va a girar el desarrollo o la construcción del programa de compliance. Es decir, los que tienen una probabilidad alta y consecuencias graves van a ser los riesgos atendibles, y justamente cuando estén identificados, a partir de ahí se va a venir a dar todo lo que integra este programa de compliance, que justamente tiene que ver con los programas de mitigación, la preparación o la capacitación permanente del personal, para que tengan en la mente todo el tiempo en la operación cuáles son esos riesgos atendibles, y una vez que se han implementado, hacer la evaluación de la efectividad de estos procesos de mitigación. También es muy importante tener presente que en el programa de compliance debe venir contenido a partir de la norma de auditoría ambiental, que es la ISO 14000, y las demás se derivan 14001, 14002, bla, bla, bla. Estas justamente lo que establecen son sistemas de gestión de riesgo ambiental, y todas van enfocadas a dar pautas, recomendaciones o situaciones que se pueden prever para los riesgos de naturaleza ambiental al interior de las organizaciones. No establecen límites, no establecen prohibiciones, sino que contienen guías, orientaciones que permitan a las organizaciones elaborar un sistema de gestión de riesgos, y todas contienen bueno, no todas, sino la norma que establece el sistema de gestión de riesgo ambiental, es la que contiene las indicaciones o las bases de un plan de contingencia. ¿Qué se debe de hacer? ¿Quién lo debe de hacer? En caso de que suceda, ¿cómo se va a desplegar el protocolo? ¿Cuáles son las personas involucradas en la toma de decisiones? ¿Quién va a dar la pauta? ¿Quién es la persona que se va a encargar? Y obviamente esto tiene que ver con temas de capacitación y de un programa permanente de concientización e información al personal de estos riesgos y de la forma en la que se tienen que atender. Me parece destacable que en la parte medioambiental, en cuestión de compliance, los elementos esenciales que debe de contenerse en un compliance ambiental al interior de una organización es que tiene que haber un adecuado control de la documentación. Eso lo estamos viviendo actualmente. Nosotros estamos participando en un programa, en un proyecto, para el diseño de un programa de compliance de una empresa dedicada a transformación, a producción de cuestiones químicas, y la verdad es que nos hemos encontrado que existe una ausencia de control o un control muy difuminado o poco concentrado en la documentación. Entonces, creo que uno de los elementos que se tienen que considerar y a los cuales se tienen que abocar un buen programa de compliance es justamente que exista un adecuado control de la documentación, lo cual obviamente parte de que exista algún comité de las autoridades involucradas, en dado caso del Chief Compliance Officer o alguna autoridad en la que descanse
la obligación de velar por el cumplimiento del programa de compliance de esta naturaleza. También tenemos que tener un programa permanente de auditoría. Aquí es donde entra el tema de la auditoría interna. Se le dan las bases, las nociones, los parámetros que tienen que considerar, los reportes que tienen que generar estas personas o este sistema de auditoría permanente. Incluso la auditoría interna, permanente al interior de las organizaciones no es, eso es importante decirlo, no son la competencia del abogado que implementa el compliance o la empresa que va a implementar el compliance dentro de una organización. De hecho, me parece que son personas, bueno, déjenme utilizar la expresión personas, me refiero a son entes, son grupos de personas que van a hacer trabajo, van a generar un trabajo en equipo. Es decir, a partir de un programa de compliance, de la revisión, de la actualización o del seguimiento de la evaluación de la eficiencia de un programa de compliance que está corriendo actualmente, se puede dar la mejora en la cuestión de la auditoría interna en procesos para buscar eficiencia en los mismos, etcétera, pero de forma colaborativa también puede darse por parte del área de auditoría interna información que va a ser muy importante para conocer cómo está funcionando en temas ambientales. Por ejemplo, pueden haber reportes de incidencias que se han suscitado en el pasado o incluso para conocer incidencias que pudieran presentarse en alguna otra organización que tenga un funcionamiento parecido o que se dedique al mismo negocio, y a partir de ahí generar experiencia que nos permita a nosotros concentrar en los programas de compliance y prever, obviamente, por ejemplo, en un plan de contingencia, de qué forma se puede dar la continuidad de atender y aminorar y mitigar en determinado momento esa emergencia que se llegue a suscitar. Entonces, es importante que exista un programa de auditoría, regresando a los elementos que deben de existir en un programa en un programa de cumplimiento en materia de compliance ambiental, ¿no? Ahora, también se tiene que, pues como en todos los programas de compliance de cualquier naturaleza, realizar acciones correctivas. Evidentemente, esto es a partir de que se echa a andar, empieza, como le decimos, se empieza a correr todo el andamiaje que se monta para el tema del programa de compliance. Se empiezan a identificar cuestiones que funcionan, de las que no, de las que favorecen a la eficiencia del funcionamiento de la empresa y de las que se convierten en una barrera, una incidencia que frena el funcionamiento y el negocio principal, que es lo más importante, la primera línea de defensa, que es mantener vivo el negocio y hacerlo crecer. Eso es muy importante también, esa idea que debe existir siempre en la mente del abogado que está involucrado en temas de compliance. Nosotros no somos quienes impiden el negocio, somos los que permiten que el negocio se dé y que obviamente ese negocio no corra ningún riesgo, ¿no? Que literalmente la empresa esté enfocada en funcionar, en generar negocio y no en estar enfocada en apagar alguna incidencia, algún problema que se pudiera llegar a dar, porque eso ya lo prevé y lo establece el compliance, ¿no? Y finalmente, bueno, como les comentaba, los programas de entrenamiento permiten obviamente dar capacitación al personal, plan de contingencia, pero más allá de eso es que te permiten hacer visible los riesgos que son atendibles y que son trascendentes para la organización, ¿no? Cuando nosotros le decimos a alguien, oye, no te acerques a la orilla del precipicio porque te puedes caer todo el tiempo, sabemos perfectamente que todo mundo que llegue a pasar por el precipicio no se va a acercar a la orilla porque se puede caer. Entonces, esto de forma general genera la conciencia al interior de la organización y sobre todo que exista esta visibilidad y esté implantada ya esta noción del riesgo es muy importante para el tema medioambiental, ¿no? Y bueno, lo más importante es que el programa de compliance, a mi parecer, es que justamente logre dar o complementar, me parece que abonar más bien a la sustentabilidad del negocio. Y pues evidentemente un buen programa de compliance se convierte en un aliado que incluso a la luz de cuestiones de obtención de financiamiento o incluso de empresas que se dedican
bueno, que empresas que ya están en el ámbito de la capitalización vía bursatilización y demás fondos de riesgos, etcétera, son de los elementos a considerar más importantes cuando un fondo de inversión importante quiere generar una inversión o se quiere levantar capital por parte de una organización. La cuestión del cumplimiento medioambiental hoy en día y cada día se convierte más trascendente, porque obviamente sabemos que hace muchos años ya este lugar en donde todos vivimos, que se llama planeta Tierra, tenía recursos, parecieran ser, o en ese momento no identificábamos que eran limitados, y hoy en día que empiezan a volverse realmente limitados y que se comprometen a futuras generaciones a través de ciertas actividades, las organizaciones, para su supervivencia y su sustentabilidad, tienen que hacer notar que están alineados para favorecer al medio ambiente y disminuir al máximo posible la mancha humana con esa actividad, en beneficio también, obviamente, de futuras generaciones. Entonces, yo con lo que me gustaría concluir el tema del compliance ambiental es que, más allá de que sea nada más el cumplimiento de las disposiciones normativas, es, transversalmente hablando, al interior de una organización, un mecanismo para lograr reflejar ética, honestidad, transparencia también en el funcionamiento de una organización, pero también en la parte de riesgos es muy importante, porque cada día la actividad de las organizaciones puede ser mitigada, la afectación que causa el medio ambiente al mínimo posible, y esto disminuye también los gastos que pudiera generar los costos en la operación de una organización. Entonces, creemos, o bueno, yo soy de la opinión, a título personal, que el compliance en temas medioambientales, o el compliance ambiental, transversalmente hablando dentro de una organización, tiene muchas, o me parece que es el compliance que más genera beneficios y que además es el que más garantiza la sustentabilidad del negocio, que creo que es lo último y el fin principal por el que se tiene que trabajar cuando se inicia la revisión de un programa de compliance vigente que está corriendo, o bien cuando se está diseñando o cuando se va a preparar la implantación de un programa de compliance dentro de una empresa en esta materia.